Ya, la enzima que les comenté antes del recreo es la santina oxidasa. ¿Ya? Esa enzima se encarga de transformar las purinas en ácido úrico. Y el fármaco que la inhibe es el halopurinol, muy utilizado para el control de la gota. ¿Ya? Y además para evitar el síndrome de lisis tumoral o la hiperuricemia por síndrome de lisis tumoral, para ser más preciso. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora viene la parte, como les digo, de desglosar los distintos grupos de estos fármacos por sus mecanismos de acción. Insisto, los mecanismos pueden ser complejos, por lo tanto lo que está acá es reducido a lo más relevante para que los puedan reconocer. Los primeros agentes en proponerles, ¿ya?, son aquellos denominados alquilantes. ¿Ya? Dentro de este grupo tenemos, permítanme, voy a referirme a la guía aquí que está en puso unos gráficos. Esta imagen los clasifica a los principales agentes quimiotóxicos en distintas partes, ¿no? Tenemos agentes que dañan el ADN. Dentro de ellos tenemos a los alquilantes, a los antibióticos antitumorales y a los complejos de platino u organoplatinados como el cisplatino. ¿Ya? Todos esos fármacos de esos grupos lo que hacen es dañar el ADN directamente. Por otro lado, tenemos fármacos que inhiben la síntesis del ADN y su integridad. Lo hacemos como utilizando fármacos denominados antimetabolitos, o sea, que simulan ser un metabolito necesario para la síntesis de ADN, pero no lo es, engañan el sistema, lo dañan e impiden que se siga formando ADN. Inhibidores de la topoisomerasa. ¿Ya? ¿Qué hacía la topoisomerasa, se acuerdan? Porque el ADN, mientras se está abriendo la doble hebra, la replicación, al otro lado se está como enredando. Entonces la topoisomerasa corta, rompe la tensión y lo vuelve a unir, ¿cierto? Bueno, si inhibimos esa enzima, impedimos de que el ADN se replique y se forma una maraña disfuncional, y eso termina matando a la célula que se está replicando. ¿Ya? Tenemos por otro lado fármacos que inhiben la función de los microtúbulos. ¿Ya? ¿Y qué hacen estos? Por un lado, inhiben la polimerización y la despolimerización de los microtúbulos. De esa manera estamos frenando la división celular. ¿Ya? Respecto al grupo de los fármacos que dañan, tenemos a los agentes alquilantes. ¿Ya? Y acá tenemos una serie de pequeños grupos de fármacos, como son las mostasas nitrogenadas, que son como los exponentes más gráficos y didácticos de este grupo. ¿Ya? Y el otro grupo marcadamente didáctico son los complejos de platino, como el cisplatino. ¿Ya? No son alquilantes per se, ¿ya?, pero comparten el mismo mecanismo de acción. ¿Cuál es ese? Atención acá. Este es un ejemplo clásico de una mostaza. Se le suena el término las mostazas como el sarín, que no es un gas. Ese es el mecanismo. A ver, atención, esto es un poquito de química orgánica, yo sé, pero es para que ustedes entiendan el concepto. Búsquenlo. Miren, tienen acá esta molécula. Técnicamente se denomina una bis-beta aloalquilamina. En este caso es cloro, porque es un halógeno clorado. ¿Ya? ¿Y por qué es bis? Porque es alfa-beta, alo, bis, porque este lado es igual que otro, dos por dos lados. Tiene grupo nitrógeno, amino, un amino terciario, ¿ya?,
Y acá en esta R va cualquier cosa que genera la diferencia entre los distintos tipos de fármacos mostasa que hay. ¿Ya? Esta molécula tiene una particularidad, no sé si les suena por ahí grupos salientes, reacciones de nucleación. ¿Ya? Bueno, lo que está ocurriendo acá es de que la molécula forma una ciclación intramolecular, en sí misma se cicla, ese grupo alquilo se pierde como grupo saliente, y este grupo se forma un ciclo de 3 miembros. ¿Ya? Y siempre que se forman estos ciclos así tan pequeños, tan tensos, y además con un sector electroatractor, yo sé que lo que estoy haciendo finalmente es desplazar la nube electrónica hacia el nitrógeno, hacia el grupo halógeno, y formar, ¿cierto?, unos polos electroatractores. ¿Ya? O sea, tienen polaridad positiva y lo hace muy reactivo con sitios que sean ricos en electrones. Y si ustedes recuerdan, hay algo que se llaman bases nitrogenadas en el ADN, y tienen un nitrógeno, que el nitrógeno particularmente tiene pares de electrones libres. Por lo tanto, esto va a atacar como si fuera un imán a la base nitrogenada del ADN. Y se va a formar algo así. Se cicla, reacciona con la base nitrogenada, con ese grupo nitrógeno, y se forma una guanina, en este caso, alquilada. ¿Se fijan? Por eso se llaman alquilantes. Y luego, esta otra patita vuelve a hacer lo mismo y vuelve a alquilar a lo mejor a otra guanina, muy probablemente una que está al lado o cerca, y se forma una doble alquilación. Básicamente ponerle como un corchete al ADN. Evidentemente, un ADN que está alquilado no es funcional, no se va a poder replicar y esa célula muere. ¿Ya? Eso es un agente alquilante. Se llaman, particularmente los que tienen esta característica de molécula, se llaman mostasas nitrogenadas. ¿Qué pasa con los organoplatinados? El platino actúa muy parecido. El platino actúa como ese agente electroatractor y se engrapa en las bases nitrogenadas del ADN. ¿Ya? Son moléculas altamente reactivas. Aquí podemos hablar hasta el infinito, ¿ya? Pero no es el objeto de este curso, ni mucho menos de su perfil de egreso de la carrera. ¿Ya? Pero sí es importante que ustedes conozcan qué es lo que es una mostasa nitrogenada, qué es lo que es un agente alquilante y por qué actúa como antineoplásico. ¿Se fijan? Ese es el concepto. Pregunta típica de prueba. El clorambucilo es una mostasa nitrogenada. ¿Cómo actúa? ¿Se fijan? Eso. Ya. Otro gran grupo dentro de estos fármacos son los antimetabolitos. ¿Cómo actúan los antimetabolitos? Simulando ser algo. ¿Ya? Déjenme mostrarle. Esta presentación tengo que mejorarla con los monitos. Perdón. Ya. Purina y pirimidina, ¿no? Para la síntesis de purina y pirimidinas hay toda una cadena, ¿cierto?, bioquímica de por medio. Parte de aminoácidos, ¿cierto?, sustratos y el ácido fólico. El ácido fólico, que es una vitamina, ¿cierto?, muy importante en las mujeres embarazadas, por eso se
se suplementan las harinas, los alimentos con ácido fólico, justamente para favorecer el buen desarrollo embrionario, ¿ya? Para poder nutrir a esa mujer que está gestando un feto, ¿ya? Se está produciendo ADN nuevo, por lo tanto es muy necesario el ácido fólico, ¿ya? Está involucrado en los procesos de síntesis de purina y tirimina. Y dentro de este grupo de antimetabolitos tenemos algunos ejemplos, como el metotrexato, que es un antineoplásico, pero también antirreumático. ¿Se acuerdan que vimos lo que eran los fármacos modificadores de enfermedad de la artritis reumatoide? Y entre ellos está el metotrexato, acá está el metotrexato, que evidentemente las dosis que se utilizan para el reumatismo, las enfermedades reumáticas o el cáncer son distintas. El cáncer necesita muchas más dosis de metotrexato que la artritis reumatoide. Vamos a ver dosis, pero el mecanismo de acción es el mismo. Actuar como un antimetabolito. Y otros, y ese metotrexato actúa inhibiendo el metabolismo del folato. Y fármacos como el 5-fluoruracilo inhibe la timidilato sintasa. También tenemos otros antimetabolitos como la mercaptopurina, que inhibe el metabolismo de las purinas, o otros fármacos análogos de purina y timidinas, que lo que hacen es terminar la cadena. Se parecen a una purina, pero cuando llega la polimerasa al lugar donde debe ensamblar el próxima base nitrogenada, ¿ya? Que es el azúcar, no puede porque el azúcar le falta alguna parte de esa molécula y no puede insertarle otra base nitrogenada. Por eso se llaman terminadores de cadena. Para explicarles un poco, aquellos fármacos inhibidores del metabolismo del folato, el ácido fólico es esencial para la síntesis de nucleótidos de purina y timidilato, fundamental para el ADN, ¿cierto? Los antagonistas de folato interfieren con la síntesis de timidilato. ¿Cómo lo hacen? Primero, para actuar como coenzimas, el folato debe ser reducido a tetrahidrofolato, ¿ya? Esta reacción la cataliza la dihidrofolato reductasa. El tetrahidrofolato es cofactor fundamental que le entrega el grupo metilo, ¿cierto? Que le falta la uridina para transformarse en timidina. Acá. A ver, tengo acá la desoxiuridina monofosfato. ¿Ya? Vean ustedes que la diferencia entre la desoxiuridina monofosfato y la desoxitimidina monofosfato es ese grupo metilo, nada más. La uridina no tiene el metilo que sí tiene la timidina. ¿De dónde sale ese metilo? Del ácido fólico. El ácido fólico que fue transformado a tetrahidrofolato. ¿Por quién? Por la dihidrofolato reductasa. La dihidrofolato reductasa toma la vitamina, el ácido fólico, lo transforma en tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato le pasa el metilo a la desoxiuridina monofosfato y eso es catalizado por la timidilato sintasa. Lo que hace el metotrexato, bueno, si es que no se produce esto, no hay esto, no tenemos que inhibir. Lo que hace el metotrexato es inhibir la dihidrofolato reductasa por un lado, o sea, esta enzima. ¿Ya? Al inhibirla, no hay tetrahidrofolato, no hay tetrahidrofolato, no hay metilo para la uridina, no hay uridina metilada, no hay timidina. ¿Ya? Y el fluoruracilo inhibe la timidilato sintasa, o sea, esta enzima. ¿Ya? Ahí está la molécula de metotrexato, acá está el ácido fólico, si ustedes observan, son muy similares. ¿Por qué? Porque el metotrexato engaña el sistema. Engaña la enzima, y al engañarla, la inhibe. ¿Ya? El metotrexato se incorpora en la célula mediante transportadores de folato, engaña todo el sistema. Al igual que el folato, el metotrexato se convierte en poliglutamato. El metotrexato asume con gran afinidad citocatalítico de la dihidrofolato reductasa, inhibe la síntesis de tetrahidrofolato. Regímenes de alta dosis pueden ser acompañados por ácido folínico o leucoborina, que es una forma de tetrahidrofolato como rescate
¿ya? Para otras células que necesitan de ácido fólico para subsistir. ¿Ya? Esa es la leucovorina. Se administra al paciente horas después de la administración de metorexato para controlar un poco los efectos de metorexato en células normales, células sanas. ¿Ya? Y el otro ejemplo de antimetabolito es el 5-fluoruracilo. Y la única diferencia entre el uracilo es el flúor. ¿Ya? Esta molécula lo que hace es inhibir la timidilato sintasa. Y lo hace así. Ese flúor hace de que esta interacción entre la uridina monofosfato fluorada, la timidilato sintasa y el ácido fólico sea indestructible. Se forma un enlace covalente en el momento en que el uracilo, sin ese flúor, este enlace se rompe y queda suelto. Y el ácido fólico se puede volver a reconstituir para volver a recuperar el ciclo. ¿Ya? Ese es el rol de las vitaminas en nuestro organismo en general, actuar como cofactores. Acá en el caso de esta vitamina, el ácido fólico, lo que está haciendo es portador de un metilo para pasárselo a la uridina para transformarlo en timidina. Cuando le ponemos un flúor a ese sustrato, al uracilo, se forma un enlace covalente, por lo tanto se forma una mezcolanza, ¿no?, entre el fluoruracilo, el ácido fólico y la timidilato sintasa, que en suma hace que la timidilato enzima muera. Y ahí queda hasta que se vuelva a generar otra enzima de cero. ¿Bien? Pregunta, y esto es típica pregunta de prueba. Yo ya les dije que la leucovorina o el ácido folínico en el metotrexato se utilizaba ¿con qué fin? En la leucovorina o ácido folínico, el mismo nombre, ¿con qué fin se le administraba al paciente que estaba recibiendo metotrexato? ¿Cómo? Como rescate. ¿Sí? ¿Por qué? Para evitar que las células sanas queden desprovistas de ácido fólico, y eso reduce un poco los efectos adversos. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le administro a un paciente que está siendo tratado con 5-fluoruracilo leucovorina? Piensen. ¿Qué rol está cumpliendo en esta reacción el ácido fólico? Para que se produzca este complejo inhibitorio. ¿Qué pasa si yo saco ácido fólico? ¿Se forma este complejo inhibitorio? No. ¿Qué pasa si yo suplemento con ácido fólico esta reacción? Se inhibe más fácil todavía. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre usar leucovorina en pacientes con metotrexato y leucovorina en pacientes con 5-fluoruracilo. Por un lado tengo un rescate, por otro lado tengo una potenciación de efecto. ¿Te fijas? ¿Entienden, no? ¿Todo claro? Ya. Y siempre hago una pregunta de esto. Ejemplo. Voy a abrir nuestro amigo UpToDate. Yo les voy a mostrar un esquema de quimioterapia. Para que vayan viendo que ya este es el objetivo de esta clase, que ustedes ya vayan interpretando cosas, más que se las sepan de memoria. A ver, esto es un esquema de quimioterapia que se llama FOLFOX6, muy utilizado en cáncer de colon, ¿ok? ¿Qué constituye? Y estos nombres son abreviaturas de los nombres de los fármacos que lo constituyen. Miren, aquí dice, la longitud del ciclo es cada 14 días. ¿Ya? ¿Qué contempla? Oxaliplatino, un
organoplatinado, ¿se acuerdan? Como el cisplatino, tenemos el oxaliplatino, que es otro fármaco organoplatino. Detalle. La dosis, 85 miligramos por metro cuadrado intravenoso. ¿Qué tipo de unidad de medida es esa? Miligramos por metro cuadrado. ¿Y de qué? De la piel. Se llama área de superficie corporal. Y es una de las formas de calcular dosis para la quimioterapia. Superficie corporal. Hay fórmulas para calcular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos en una situación. ¿Cómo calculamos la dosis que debe recibir un paciente oncológico? En muchos casos por área de superficie corporal. ¿Qué pasa si el paciente durante el tratamiento tiene una baja de peso fundamental? Evidentemente su superficie corporal puede disminuir y hay que volver a calcular la dosis, porque si no nos podemos exagerar y tener grados muy tóxicos. O si sube mucho de peso. El objetivo nutricional de un paciente en quimioterapia es mantenerse, ni subir ni bajar. Lo ideal es que el paciente oncológico se mantenga en su peso durante todo el tratamiento, justamente para darle estabilidad al tratamiento. ¿Ya? Bueno, y miren qué me aparece acá, leucoorina. Entonces, pregunta, ¿cuál es el rol de leucoorina en este esquema? Fluorouracilo. Potenciar el fluorouracilo. ¿Ya? Ya. Y aprovechemos que tengo abierto esto acá. Veamos qué dice. Riesgo, consideraciones de pre-tratamiento. Riesgo de mesis moderado. Reacciones, profilaxis para reacciones de difusión. No recomiendan nada en este caso. Propiedades vesicantes o irritantes. Dice acá, el oxaliplatino y el fluorouracilo son clasificados como irritantes, pero el oxaliplatino puede causar daño tisular significativo. Evitar extravasación. ¿Qué es la extravasación? Exacto. ¿Y qué ocurre? Puede ser con una punción a lo mejor accidental o porque la vía periférica ya está cansada, está colapsada por tanta irritación. Y es por eso que en muchas quimios se prefiere utilizar una vía de administración central. ¿Ya? En este caso, si es que se llega a extravasar el agente, el riesgo de una necrosis tisular o un síndrome compartimental es alto. Probablemente un paciente que va a ser sometido con Folfox se le ponga un catéter venoso central. ¿Ya? Profilaxis de infección. ¿Ya? Dice acá, profilaxis primaria con un factor de crecimiento de colonias no se justifica, en este caso, porque el riesgo estimado de neutropenia febril es menor a un 5%. En el caso del que me dieron a mí, sí tuve que tener profilaxis con factor de crecimiento, filgrastim, porque el riesgo de neutropenia febril era muy alto. Entonces, terminado cada ciclo, me tenía que pinchar 5 dosis de este factor de crecimiento para poder recuperar los neutrófilos rápidamente. ¿Ya? Ajuste de dosis. Maniobras para prevenir la neurotoxicidad aguda. Asuntos cardíacos. En fin, ¿se fijan? A ver. Modificación de toxicidad, mielotoxicidad, toxicidad neurológica, diarrea, toxicidad pulmonar. Cada quien mantiene sus propias particularidades y el oncólogo las maneja bien. Y si a ustedes les toca a lo mejor participar en alguna sala de quimioterapia, recuerden que lo contemplen. Bien. Eso con los antimetabolitos. Si se fijan, acá en la guía están descritos, ¿ya? El metotrexato. Doy ejemplos, chiquillos. ¿Por qué? Porque son muchos. Entonces me interesa que conozcan las generalidades, insisto. Ejemplo, fluorouracilo, probablemente la capecitabina, cetarabina. Me interesa que conozcan bien metotrexato y fluorouracilo. ¿Por qué? Por la importancia que tienen en distintas terapias. ¿Ya? Por ejemplo, el 5-fluorouracilo es probable que lo aborden después en dermatología, porque hay cremas, aplicaciones tópicas del fluorouracilo
para cánceres de piel, por ejemplo, u otro tipo, o también afecciones psoriáticas también, se utiliza fluorouracilo. La mercaptopurina en el caso de las purinas, ¿ya? Ya. Otro grupo, aquí tenía la... Acá, ¿ven? ¿Se fijan? Hay un fluorouracilo para queratosis o epitelioma vasocelular. Se aplica tópico. Ya, esto es, acuérdense, les conté que había fármacos que eran terminadores de cadena o análogos de purina y pirimidinas. Acá tengo a la citidina natural, pero tengo a la azacitidina. ¿Qué diferencia tiene? Que acá tiene otro componente que la natural no tiene y eso hace engañar el sistema. ¿Ya? Así, y hay montones de moléculas parecidas. Sigamos. Antibióticos. Ya, existen moléculas de origen natural, obtenidas de bacterias, cultivos bacterianos, que tienen efectos citotóxicos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen? Interfieren con el ADN y su funcionalidad directamente, ya sea intercalándose a él o generando radicales libres que dañan el ADN. Ejemplo, doxorubicina. ¿Ya? La conozco bien, también me la pusieron. Y se llama doxorubicina porque es roja. ¿Ya? Intercalación en el ADN. ¿Qué hace esta molécula? Por eso me digo que este tiempo me contó de su libertad. La doxorubicina acá está. Hace esto. Esta es la doxorubicina, ¿ya? Tiene estos anillos, estos 4 anillos adyacentes, planos. Se inserta entre las hebras y se fija al ADN de tal manera que no se despega de ahí. Por lo tanto, cuando viene la polimerasa, esto es igual como el cierre, ¿cierto?, de la ropa que se trabó, no sigue. Eso es lo que hace este fármaco, la doxorubicina en particular. ¿Ya? Y la doxorubicina, quiero que la recuerden, porque es vesicular. ¿Ya? Cuando entra al cuerpo de uno es como si fuera de otro planeta. Ahora, el tema de esto es que la doxorubicina es cardiotóxica. ¿Ya? Es una de las particularidades que tiene la doxorubicina. ¿Por qué? Porque produce estrés oxidativo. ¿Ya? Y el corazón es súper lábil al estrés oxidativo. ¿Ya? No tiene muchos mecanismos antioxidantes para protegerse, ¿cierto?, del estrés oxidativo. ¿Qué es lo que pasa? Que la doxorubicina, expuesto a la NADPH citocromo por 50 reductasa, reacciona y forma anión radical superóxido, el cual después, por reacción del Fenton, se transforma en radical hidroxilo, y los cardiomiocitos no tienen una maquinaria tan poderosa para protegerse contra el estrés oxidativo como lo tienen, por ejemplo, las células del pulmón, etc. Entonces es súper lábil. Y cuando pasa la doxorubicina ahí y le pasa este proceso oxidativo, puede dañar los cardiomiocitos de manera directa. Entonces el paciente que se somete a doxorubicina
probablemente no es así. Se va con un ecocardiograma de inicio y uno de cierre para saber si es que la función cardíaca se mantuvo bien durante tu tarea. ¿Ya? Doxorubicina. La bleomicina, otro fármaco antibiótico, genera radicales libres que fragmentan el ADN. Dactinomicina se intercala también en el ADN. Y la mitomicina se activa en condiciones reductoras actuando como agente alquilante. En general, los antibióticos citotóxicos lo que hacen es interactuar con el ADN, intercalándose entre hebra o dañándolo con radicales libres directamente. ¿Ya? Reacciones adversas importantes, cardiotoxicidad por la doxorubicina, que es una antraciclina, y es acumulable en el tiempo. Por lo tanto, normalmente los tratamientos con doxorubicina son únicos. Si es que hay que utilizar otro esquema, ese esquema normalmente nos lleva a doxorubicina para evitar la acumulación de toxicidad. ¿Ya? En algunos casos se asume el riesgo de toxicidad cardiovascular porque es mejor tener un paciente vivo que con arritmia, ¿cierto? O sea, al revés. Es mejor tener paciente vivo que muerto y que vivo con arritmia. Mielosupresión. ¿Ya? ¿Sí? Supresión de la médula ósea. ¿Ya? Y los alcaloides vegetales, acá tenemos dos grandes grupos. Los alcaloides de la vinca, voy a mostrar cuál es la vinca. Chiquillos, yo voy a hacer algo, quiero que me pongan atención porque últimamente he estado súper pillado de tiempo. Yo voy a tratar de arreglarles las diapos para que esté todo esto combinado. Si por alguna razón no alcanzo, es que eso no quiero confundirlo, les voy a subir las mismas diapos que usé ahora y esta, pero esta es mucho más extensa. Entonces ustedes tienen que ser capaces de buscar en esta diapositiva lo que es necesario. ¿Ya? Bueno, como les digo, voy a tratar de dejárselas bien hechas, pero prefiero subirles la materia a que no subírselas nunca. La vinca es esta plantita muy bonita e inocente, pero resulta ser que sus hojas tienen alcaloides de la vinca, que se llaman así, como la vinplastina y la vincristina. Es fácil recordarlo, vincristina, vinplastina. ¿Ya? Y otro producto natural son los taxanos. ¿Ustedes vieron la serie de Netflix El Jardinero? ¿Alguien lo vio? El final es como que se desinfla, pero entretiene. Bueno, una de las particularidades que tiene es que se trata de un jardinero que es un asesino en serie. Y el jardinero mataba a sus víctimas con una de las plantas que tenía en su jardín. Bueno, y cuando yo estaba viendo la serie, se veían una planta de estas características, o lo dicen ahí, pero cuando la vi yo dije, lo está matando con taxol. Era eso, ¿se fijan? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, de este árbol, del Taxus gripifolia o del Taxus baccata, se extrae, es como una especie de pino, ¿no? Y es muy particular porque crece en Europa y tiene estas flores. Como siempre la naturaleza advierte a sus herbívoros, ojo, mira qué bonita mi flor. Eso no significa que, no, eso significa alerta. ¿Ya? No comas de acá porque te vas a morir. Eso es lo que les dice la naturaleza a los herbívoros. Nosotros los seres humanos, alguien pagó el pato y averiguó que era tóxico. Por eso la medicina tradicional es tan importante. Porque ya por tradiciones se sabe que determinadas plantas son seguras para el consumo humano. Lamentablemente hubo algún ancestro por ahí que lo averiguó de la mala manera. Ya, estos taxanos, si ustedes se fijan, la molécula es súper compleja. Sintetizar esto a nivel laboratorio es muy complejo, por lo tanto, hasta el día de hoy se siguen extrayendo de plantas los medicamentos. Cuando ustedes les digan de que las plantas, los productos naturales son mejores porque son inocuos y no hacen daño, acuérdense de esto. Vincristina, vinplastina, taxano, ¿cierto? Morfina, productos naturales.
y por ahí alguien se muere con ellos, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con estos productos naturales? Son inhibidores de la funcionalidad mitótica. Por un lado, los alcaloides de la vinca inhiben la polimerización de la tubulina, bloqueando la formación del uso, y los taxanos estabilizan los microtúbulos y impiden su despolimerización. O sea, por un lado, inhibimos que crezcan y por otro lado, impedimos que se acorten. Porque para que se muevan los cromosomas, necesitamos que polimerice y despolimerice. ¿Ya? Esto no es como alguien que está tirando, no. Hay una polimerización de uso que hace que se desplacen los cromosomas de un lado a otro de la célula. Muchas de estas plantas las usaban como veneno para cazar. ¿Ya? Inhibidores de topo isomerasas. Ya. Acá es básicamente fármacos que inhiben la función de las topoisomerasas. No hagan la distinción, sino que consideren nomás una inhibición de las topoisomerasas. Ejemplo, irinotecan, topotecan, el etopósido y el tenipósido. ¿Ya? El etopósido, yo me acuerdo muy bien de él porque cada vez que paso acá al ICI de abajo del Jumbo, en Gamo, hay un pasillo de pinturas que está justo al lado de la herramienta, que el olor que hay ahí es idéntico al olor que yo sentía cuando pasaba en etopósido. Entonces como que ese pasillo no lo paso muy bien, porque es un aroma así como a solvente, así se siente. Reacciones adversas, diarrea, mielosupresión. ¿Ya? Curiosidades. Doxorubicina, acuérdense, rubicina, rojo. El paciente debe saber que cuando vaya al baño a hacer pipí, le va a salir pipí de color rojo fluorescente. Es importante. Otra recomendación, que tampoco la tenía acá incorporada, pero se las comento, al paciente que se somete a quimio, se le recomienda o se le indica no reunirse con mujeres embarazadas o niños por al menos unos 2 días después de recibir el tratamiento. ¿Por qué? Para no exponer a esas personas a los citotóxicos que el paciente todavía va a estar eliminando, inclusive en la casa. Y de hecho se le recomienda al paciente que cuando va a la casa, cuando va al baño, tire la cadena 2 veces. Ya. Listo, de las topoisomerasas. Fármacos hormonales y son protagonistas. Bueno, ¿qué hora es? Vamos a hacer una pausa, chiquillos. Ya, vamos repasando. Quimioterapia, ya hablamos de las generalidades. Lo hemos clasificado, ¿cierto?, en los quimioterápicos clásicos, y ahí hablamos de, que me acuerdo, alquilantes, ¿cierto?, que reaccionan directamente con el ADN y lo alquilan, como las mostazas nitrogenadas como ejemplo, con esta reacción, ¿cierto?, que es básicamente iniciar corchetear el ADN. Los órganos platinados también, otro ejemplo, que lo que hacen es también insertar una molécula con un núcleo de platino al ADN. Después hablamos de los antibióticos, de esos antibióticos que dañan al ADN por intercalarse, por hacerle efectos con radicales libres, dañar el ADN directamente. Tenemos inhibidores de la topoisomerasa, que inhiben la función de la topoisomerasa. Recordemos que la topoisomerasa abre el ADN para romper la torsión y la vuelve a pegar, ¿ya? Y también vimos productos naturales como los alcaloides de la vinca y del taxol, los taxanos, que lo que hacen es impedir la funcionalidad del uso mitótico. Por un lado, los alcaloides de la vinca inhiben la polimerización del ADN y los taxanos la despolimerización del ADN. ¿Ya? Eso es el gran grupo de los citotóxicos clásicos. Vamos brevemente, no sé si se el primero el tiro. Terminemos esto. Terminemos esto y hacemos fármacos hormonales. Bueno, podemos utilizar hormonas para tratar el cáncer. Obviamente, hormonas que son necesarias para la subsistencia de determinados cánceres. Ejemplo, cáncer de mama,
cáncer de endometrio, cáncer de testículo, ¿ya? U otros cánceres hipofisiarios, etc. O sea, podemos utilizar la función hormonal o su inhibición para controlar el crecimiento tumoral hormonodependiente, ¿ya? Uno de los ejemplos de uso son los glucocorticoides, no solamente para tumores de carácter hormonal, sino también proliferativos. ¿Por qué? Por ejemplo, linfomas, nuevamente. Los linfomas responden a glucocorticoides en altas dosis, y empezar que la dosis habitual de usar prednisona para una persona que está con un proceso inflamatorio es de 20 miligramos al día, ¿no? En la mañana, idealmente, para acompañar el ciclo circadiano. Yo me tenía que tomar 100 miligramos al día, una bomba, ¿ya? Y por 5 días. 5 días seguidos tenía que tomarme 100 miligramos de prednisona, o sea, eran 5 comprimidos de 20, pum, para adentro. ¿Por qué? Porque lo que busca la prednisona a alta dosis en una quimio es cortar la proliferación clonal de las células que yo estoy atacando, que son las células del sistema inmune, ¿no? En otros casos, el corticoide se utiliza para edema cerebral en tumores del sistema nervioso central, reducir la edematización, ¿ya? O coadyuvante en quimioterapia, por ejemplo, se aprovecha que los corticoides tienen algo de efecto antiemético y antiinflamatorio, y además para controlar la inmunogenicidad que se produce al administrar un fármaco altamente alergénico. Ejemplo, utilizar anticuerpos monoclonales, son proteínas exógenas que muchas veces son quiméricas, o sea, parte del anticuerpo monoclonal es de un ratón. Por lo tanto, administrarle esa proteína a un ser humano puede despertar una reacción alérgica importante, y los corticoides ayudan a controlarlo, ¿ya? RAMS de corticoides a alta dosis, hiperglucemia, inmunosupresión, miopatía, osteoporosis, insomnio, alteración del ánimo, que es algo que se aprecia y se percibe harto. Y aquí falta agregar hipo. El hipo, con el corticoide de alta dosis, tiende a producir hipo en el paciente. Una cosa particular. Antiestrógenos y moduladores del receptor estrogénico. Bueno, lógicamente en tumores o cánceres estrógeno dependientes. Tamoxifeno, raloxifeno y fulvestrant, por ejemplo, son ejemplos de fármacos antiestrogénicos. En cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos, ¿ya? R+. Mecanismo de acción: el tamoxifeno, antagonista en tejido mamario, agonista parcial de endometrio y hueso. El fulvestrant, antagonista puro de los receptores de estrógeno, bloqueo de degradación del receptor, ¿ya? Inhibidores de la aromatasa, otro fármaco, por ejemplo, el anastrozol, letrozol, exemestano, se utilizan en cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Inhibe la aromatasa, bloquea la conversión periférica de andrógenos en estrógenos. Eso es lo que hacen los inhibidores de la aromatasa. Usos, aparte de estos fármacos, terapias de reafirmación de género. ¿Sí? Se utilizan inhibidores de aromatasa justamente para poder ¿cierto?, inhibir la conversión periférica de andrógenos en estrógenos. Entre otros fármacos. Antiandrógenos y análogos de la GnRH, por ejemplo, en fármacos en cáncer de próstata, ¿ya? Antiandrógeno, agonista de GnRH, estimulan crónicamente el eje hipotálamo hipofisiario, desensibilizando y disminuyendo el FSH, que es una pseudocastración química, ¿ya? RAPS, ginecomastia, disminución de líbidos, sofocos, pérdida de masa ósea, eso en el público de sexo masculino. Progestágenos también se utilizan, cáncer de endometrio, mama, ¿ya? Y análogo de somatostatina, como el octreótido, el amniótido, para tumores neuroendocrinos, que actúan receptores de somatostatina, inhibiendo la secreción hormonal tumoral y proliferación celular. Esas son hormonas o inhibidores hormonales utilizados en el tratamiento del cáncer.
segundo recreo de la tarde. Esta clase yo sé que va a ser intensa. Nos falta solamente las reacciones adversas a los fármacos. Voy a aprovechar ahora ese recreo a tomar la resistencia, ¿ya? Me dice nomás, yo le hago presente.